Y eso es lo de todos los días, ¿no? Les decía que el año pasado, solo en Lima y el Callao, más de 400 personas perdieron la vida por este tipo de personas imprudentes y que estaban pululando por las calles de todos los distritos. Cualquiera está en riesgo de perder la vida, de resultar herido por estos malos conductores y por la falta de fiscalización. Vamos a hablar sobre este tema con Alfonso Flores, gerente general de Transitemos, que nos acompaña ya en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Hoy en este accidente se juntó... ¿Cuál no accidente? es accidente, me decía usted. Acá ¿Qué estamos viendo? No hay accidentes. ¿Qué es lo que está pasando? Son siniestros viales. Hay que comenzar a decir las cosas por su nombre, porque a la hora que va a un juicio, se minimiza la responsabilidad porque hay accidente, se me vaciaron los frenos. No, es un siniestro vial. Solamente la investigación podrá determinar si es accidental. Se cayó un poste, claro, ¿no? Un huaico. Eso es un accidente. Pero esto, uno esté esto manejando... es premeditado. Yo voy a exceso de velocidad y causo la muerte de alguien. ¿Dónde está la parte accidental? Es premeditado. Entonces son siniestros viales, un término que ya se usa internacionalmente y tenemos que cambiar en el Perú porque esa palabrita accidente puede minimizar la responsabilidad. Son siniestros viales. Solamente la investigación, como digo, podría determinar si fue accidental o no. De acuerdo. Número Y aquí uno, aparentemente no. No, aquí evidentemente ese bus, ahí está ese bus no tenía frenos. Evidentemente, seguramente que no pasó revisión técnica, empecemos por ahí. De acuerdo. Entonces se quedó sin frenos y se llevó al carro que tenía por delante, con la desgracia que esa camioneta también se llevó a otra combi que estaba delante de ella. Y además el conductor de ese bus manejaba sin licencia, tenían 32.000 soles en papeletas, la camioneta gris estaba funcionando como colectivo informal, la combi pirata... Otro término que hay que cambiar, no es informal. Ilegal. Ilegal. También lo estamos minimizando, llamándolos informales, porque lamentablemente el transporte en el Perú se ha convertido en el colchón social del desempleo. Y eso no puede ser. Si hay desempleo, que se ve en el Ministerio de Trabajo. Eso no le corresponde al transporte dar trabajo a la gente. Por eso yo digo que es ilegal. Si yo tengo necesidades, no tengo dinero, agarro mi carro y comienzo a hacer colectivo, eso es ilegalidad, ¿no es cierto? Lo mismo que robar. Exactamente igual. ¿Acaso el robo se le llama informalidad? No, es robo. Y esto también es robo, porque además compiten deslealmente con aquellas empresas que han formalmente agarrado una ruta y se ponen a trabajar en esa misma ruta. Entonces es de competencia desleal e ilegalidad. Es que aquí se juntó lo peor de lo peor, ¿no? El colectivo, la combi pirata, el bus que maneja, el conductor que maneja sin licencia, todos con papeletas. La señora que está parada en un paradero informal. Ilegal. Ilegal. No es informal. Ilegal. Hay que llamar las cosas por su nombre. De acuerdo. Y también las personas que consumen ilegalidad son corresponsables. Ya, pero es que ahí hay un tema. Siento mucho. De acuerdo, estoy de acuerdo ahí. Pero ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Por esta vía solía pasar el corredor amarillo, que lo perdimos. Lo perdimos ya son los temas ya estructurales del tema del transporte, que en todas partes del mundo el transporte público es subsidiado. ¿Correcto? En el Perú no. Porque los contratos de concesión dicen que tiene que ser autosostenible. ¿Qué significa autosostenibilidad? Que con lo que cobro en la tarifa cubre todos mis gastos, todos mis costos. Entonces cuando suben las cosas, como es normal, el bus, ¿qué funciona? Todo es dólares. El bus es en dólares, las llantas son dólares, el combustible es dólares, sube todo eso y yo tengo que subir la tarifa. Pero la autoridad dice, no me subas la tarifa, porque ingresa la parte política. Entonces, como no se puede subir la tarifa, porque no se la dejan subir, a pesar de que dice su contrato que es autosostenible, tendría que intervenir el Estado y subsidiar, como es en todas partes del mundo, que tienen subsidios que van del 50 al 60%. Pero acá no ocurre eso. Entonces, mientras no ocurra eso, el sistema de transporte va decadente, es decir, el bus opera hasta donde da. Una vez que le fallan los frenos porque no tenía plata para arreglarlo, porque la tarifa no la permiten subir. Todo el sistema ha involucionado desde la época de cuando ingresó, y antes que ingresara el presidente Fujimori había quebrado ENATRU, que era la Empresa Nacional de Transporte Urbano. El transporte público era del Estado, había la Empresa Municipal de Transportes. Quebraron justamente porque no les permitían subir las tarifas. Entonces hubo una falta de transporte gravísima en la década de los 80, inicio de los 90, y el presidente Fujimori sacó una ley que decía que cualquier persona puede hacer transporte hasta en vehículos de 3 ruedas.
y ahí empezó la debacle. De acuerdo. ¿Y no le hemos podido mejorar? No se ha podido mejorar porque desgraciadamente se usó pues como colchón social del desempleo. No te olvides que el aparato estatal se redujo muchísimo y había muchos desempleados del Estado. Pero la norma debió ser solamente para aquellas personas desempleadas del Estado. Pero acá no se abrió la puerta al narcotráfico, lavado de dinero. Y tú ves hasta ahora en las líneas de transporte dice se reciben unidades, unos letreritos en la ventana. Sí. ¿Qué significa eso? Yo soy el dueño de la ruta, o a mí me dieron la autorización. Yo no tengo flota, porque no les exigían nada. No tienen flota, no tienen choferes, reciben unidades. Tú vas con tu bus y le dices, yo quiero trabajar tu ruta. El modelo comisionista afiliador. Le pagas por usar la ruta al dueño de la ruta. Después vino el tipo que te dice, yo tengo unas 100 combis, toma 100 combis, hermano. Oye, no tengo choferes, es tu problema. Entonces comienzas a reclutar choferes que le pagan un día al dueño del bus y el dueño del bus le paga un dueño de la ruta. Ese sistema prevalece en casi el 70% del transporte público en Lima. Hace, por ejemplo, que veamos que en una misma vía, dos buses que recorren la misma ruta de la misma empresa, aparentemente, compitan unos con otros. Y eso se dio porque antes de la ATU había la flota que el Callao autorizaba y la flota que autorizaba Lima. Y entonces hay de las casi 500 rutas que tiene Lima, el 60% está superpuesta con otra. Entonces lo que se requiere acá, por eso se creó la ATU, para unificar todos los criterios, pero lamentablemente hay una falta de comunicación. El transporte público no lo puede solucionar digamos que la ATU se creó hace 5 años, pero los cuales descuenta la pandemia, pues. ¿Pero por qué? En la pandemia fue había una agenda. Acá está, de 14 puntos. De momento, o por lo menos los avances de la ATU, no demuestran que realmente se está intentando lograr un transporte formal. Y al contrario, lo que vemos son retrocesos. Hace unos meses casi, o hace unas semanas, poco más, perdemos el transporte, el corredor morado. Sí, es que por las mismas razones. El corredor morado, si tienes competencia desleal en tu ruta. Yo cuando se iniciaron las concesiones, pasaba del modelo comisionista afiliador al modelo empresarial. Entonces dijeron, ok, vamos a hacer los corredores complementarios. Se empezó las licitaciones en la administración Villarán. Cuando entró la administración Castañeda la suspendió. Y solamente se licitaron 4 o 5 paquetes de los 30 paquetes. Insuficientes para cubrir la demanda de Lima. Y esos paquetes son el corredor morado, el corredor amarillo, el corredor rojo, el corredor azul. Con un sistema de autosostenibilidad, pero además la autoridad tenía que garantizar la exclusividad en esa ruta, justamente para que el modelo económico sea rentable, pero si no me garantizas eso y comienza la competencia desleal en la avenida Arequipa llena de colectivos... Y los van a formalizar, ¿eh? Hay propuestas del Congreso. Congreso, sí, ¿no es cierto? Entonces, tu operación ya no es rentable. Entonces comienza a haber fallas en el sistema y la gente, por necesidad, toma el colectivo que lo va a llevar más rápido, porque el bus se demora tanto en llegar al paradero, encima lo bloquean los carros. Entonces hay una serie de falencias de parte de la autoridad, que el modelo tampoco está bien definido, en el sistema que no tiene subsidios, y comienzan a quebrar los formales de verdad. Cuando uno escucha a las personas en la calle, nadie quiere y se siente tranquilo y seguro tomando combis piratas, subiendo a colectivos. No quiere un transporte bueno, formal, pagar por lo que les lleve seguros. La reestructuración, que la llamaron reforma del transporte, en el año 2013-14 yo dije que tomaba 20 años. 2013. 13 dije 20 años, siempre y cuando se siguiera un plan, que todas las administraciones lo siguieran sin cambios. Y ahí es donde voy. Tú dices, ¿por qué? Lamentablemente en el Perú tenemos la mala costumbre de no mantener la institucionalidad. Acá se requiere justamente que la autoridad que se creó, la ATU, su directorio fue nombrado por 5 años. Pero a mitad de camino le cambiaron el reglamento e hicieron el famoso ROF, el cambio de pérdida de confianza. Y la doctora María Jara, que debía concluir su mandato en julio de este año, la sacaron con una leguleada, y ese es el problema. Entra una nueva persona y todas las personas de confianza salen y la continuidad técnica se pierde. ¿Qué es lo que pasa en el Estado en general? Y esta agenda que se había elaborado en el 2020, para que veas tú la línea de tiempo, se supone que el segundo semestre del 2023 ya tenían que licitarse los siguientes corredores complementarios, el año pasado. Y estamos atrasados 3 años. Por estos cambios y falta de voluntad política para darle continuidad técnica a la gente. Ahora que se renueva el directorio
en el mes de julio, esperemos que deroguen esa norma y se mantenga el personal por 5 años. Muy bien. Siguiendo un plan único. Eso es lo que necesitamos y vamos a exigir. Gracias, señor Flores, por habernos acompañado esta noche. Tenemos que irnos de inmediato en vivo.